es un tema de política, no se trata de un tema político en absoluto, no es de izquierda, ni derecha, ni de socialismo, ni de capitalismo, ni si Dios está en el capitalismo o está en el socialismo, nada de eso. Listo, eso es importante aclararlo. El conservatismo y el liberalismo van más allá de eso, solo que acá, por ejemplo, en Colombia está muy asociado a la política, y no solo en Colombia, en varios países. Cuentan mis abuelos o los abuelos en general que años pasados los conservadores se mataban con los liberales, porque eran los dos partidos que regían a la política de Colombia. Ahora, como ustedes ven, hay muchos, ¿sí? Pero como les digo, esto no es un tema de política. Entonces, yo no sé si usted de pronto ha visto que algún día en la iglesia a usted le han dicho, hermano, ¿o usted es liberal o es conservador? Le han preguntado. O simplemente no le han preguntado, sino que le han dicho, ¿sabe qué? Usted es liberal. Por lo que yo veo, usted es liberal. O por lo que yo observo, usted es conservador. No sé si a usted le ha pasado. Yo he observado muchas veces esta situación y también me han preguntado muchas veces si soy conservador o soy liberal, lo que me resulta una pregunta como muy extraña, muy incómoda. Entonces yo me pregunté, bueno, la única forma de saber quién tiene la razón es preguntar de qué bando está Dios. Si Dios está al lado del conservatismo, pues entonces el conservatismo tiene la razón. Pero si está al lado del liberalismo, el liberalismo tiene la razón. Entonces, esa pregunta es la que, mediante la palabra de Dios, queremos contestar en esta mañana. ¿De qué bando está Dios? ¿Será del lado conservador o del bando liberal? Entonces, perdón. La lectura bíblica, como bien lo anunciaba la hermana hace unos minutos, está en San Lucas 11:17, donde Jesús hace una referencia a lo que simboliza las consecuencias de una división. Todo reino dividido termina derrocado, se afecta, termina dividido, termina debilitado, ¿sí? Porque pierde fuerza. Entonces él por eso decía, si Satanás está dividido, pues entonces su reino va a caer muy fácil y está totalmente débil, pero todos sabemos que esto no es así, ¿sí me entiende? Incluso en ese reino hay unión, ellos están enfocados en la maldad plena, o sea, no hay ningún ángel que haya caído que diga, no, yo quiero hacer el bien o yo no estoy de acuerdo con usted, no, todos están en un mismo sentir, ¿sí? Por eso ese reino no está dividido y por eso nos ha dado tanta alegría a la humanidad durante todos estos años. La hermana Elena G. White nos ayuda a comprender un poquito la situación que estamos viviendo en la actualidad. Y ella nos dice que tenemos que tener mucho más cuidado, tenemos que tener mucha más precaución con los enemigos que están internos que con los que están externos, porque los internos pueden incluso afectarnos más, pueden causar mucho más daño. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Entonces, importante esa frase que ella dice. A veces nosotros nos quedamos, por ejemplo, pensando y preocupándonos por una eventual persecución del gobierno, ¿cierto? De esa tal persecución que nosotros mantenemos allí al margen y precavidos, y que incluso cuando empezó esta pandemia todo el mundo quería echar para el campo porque era una señal de que ya teníamos que echar para el campo porque nos iban a perseguir y todo eso. Esto pasó mucho, ¿no? En algunas iglesias, no en todas. Y entonces tuvieron que entonces salir profesores, maestros, pastores a calmar y a mostrar lo que enseñaba la Biblia respecto a este tema, ¿cierto? Pero es por eso, porque nosotros mantenemos como ese miedo de lo que puedan hacernos los que están afuera, pero realmente los que estamos observando es un daño interno. ¿Por qué? Porque cuando yo me pongo a discutir o me pongo a causar división con un hermano mío que está en la iglesia, entonces lo que estoy haciendo es que estoy dando un mal ejemplo, tanto a los hermanos que están en la iglesia
como a las personas que nos están observando. Y esto va creciendo y se van causando divisiones en la iglesia, divisiones. Y tanto es así que hoy se llaman conservadores a los unos, adventistas conservadores, y a los otros adventistas liberales. Ese es el producto de todo esto. Todo empieza por una riña, por una discusión, y eso va tomando fuerza, y eso ya mire hoy lo que ha causado divisiones, ¿cierto? Y entonces, cuando se producen estas divisiones, es muy fácil observar lo que está pasando dentro de la iglesia, incluso para las personas que están afuera. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy, con el implemento de las redes sociales, la gente tiene acceso a información más fácil que en años pasados. Y entonces usted hoy puede ver, por ejemplo, en las páginas adventistas que están en las redes sociales, en las cuales hermanos a veces forman unos debates que van más allá del respeto, ¿cierto? Y se producen alegatos, que mire que es pecado comer torta, que es pecado celebrar un cumpleaños, y entonces el otro hermano que no está de acuerdo le responde más fuerte, que qué le pasa, que quién es usted para juzgarme, y todo esto se va haciendo más evidente porque eso se va volviendo una tendencia, y entonces lo ven tanto todos los hermanos que están allí como las personas que no están allí. Dicen, no, oiga, en esa iglesia se mantienen peleando, ¿no? O mire eso, si así es el desayuno, ¿cómo será el almuerzo? Terrible. Así nos ve la gente desde afuera, ¿cierto? Entonces, por eso la hermana Elena White nos dice que a veces ese daño que nosotros le tenemos tanto, esa persecución, la sufrimos más desde adentro de la iglesia que desde afuera. Porque los incrédulos, ella dice, tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús hagan más que cualquier cosa para promover y honrar la causa que representan por su vida. Un ejemplo piadoso, esa palabra muy importante, y su activa influencia. Y entonces esto lo podemos nosotros resumir en una sola palabra, polarización. Y es que la polarización no solamente es política, y mire el daño que causa esta palabra en todos los aspectos de la vida. Mire la política como está hoy debido a la polarización, ¿no? Los que son de izquierda no pueden ni ver a los de derecha, ni los de derecha pueden ver a los de izquierda. Y en la religión es igual, ¿sí? Hay un legalismo y hay una religión que es más flexible y ellos no se pueden ni ver tampoco. ¿Por qué? Porque hay una gran división entre ellos que los divide. Entonces, ese tradicionalismo, esa gente que de pronto le da más importancia a las normas, a las leyes, que ha crecido así desde el tiempo de antes, porque eso así se manejaba la cultura anteriormente, con más rigidez, ¿cierto? Los profesores le daban regla a los estudiantes, hoy no pueden hacer eso porque pues hasta perderían su cargo en el Ministerio de Educación, ¿sí? Y todas estas cosas se van convirtiendo como en un legalismo, y eso va haciendo esta masa se vaya enfatizando en cambios externos y no internos. Entonces, en su lucha contra el pecado, ellos resuelven la vida cristiana a una cuestión de conducta externa y de medidas rígidas. Por eso ponen tantas normas, y por eso Jesús decía a los fariseos que parecían como unos sepulcros blanqueados, lindos por fuera, pero por dentro llenos de huesos, porque ellos empezaban de afuera para adentro, y es al revés, ¿cierto? Nosotros tenemos que primero cambiar el corazón para que desde el corazón se vaya viendo el cambio, y así también se note externamente. Ese es el orden correcto. Pero por el contrario, la otra corriente, que es del liberalismo, ellos son más flexibles y son a veces muy descuidados, ¿sí? Y entonces ellos toman la libertad, pero cuando ya exageran, cuando hacen una exageración, una polarización en la libertad, esto se convierte o puede llegar a convertirse en libertinaje y en negligencia. Y entonces descuidan su vida espiritual, las acciones que hacen ellos, el ejemplo que pueden brindar a los demás, ¿sí? Ya como van a la iglesia, entonces ellos tal vez ya no leen la Biblia en semana, no estudian la lección, son mucho más descuidados, ¿sí? Pero es
Por eso, porque entonces ya han encontrado una justificación, una excusa en el liberalismo para estar tranquilos. Entonces, mientras los conservadores encuentran lugar en las reglas, en la rigidez, los liberales encuentran un lugar en la relajación y en el descuido, muchas veces. Y por eso estos dos trenes, estos dos bandos, chocan constantemente. Mire que hay un proverbio, este es un proverbio tailandés, que dice que un ave no puede volar con una sola ala, y es totalmente cierto. ¿Ustedes han visto alguna vez que un ave vuele sola con el ala izquierda? Y si es mochita, no va a poder, ¿cierto? O al revés, ¿no? Tiene que tener las dos alas para poder volar. Es decir, tanto el ala izquierda necesita del ala derecha como el ala derecha necesita del ala izquierda. Son indispensables para poder volar. Con una sola ala, pues no sería posible. Por eso ellas no pueden estar enemistadas, no, sino que tienen que trabajar en equipo y tienen que moverse las dos en el aire para que pueda mantenerse la ave suspendida en el aire, ¿cierto? Y lo malo de la polarización es que siempre conduce a la blasfemia en el contexto religioso. ¿Por qué? Porque como yo me polarizo, entonces voy a utilizar esta palabra coloquial, me vuelvo terco y me aferro a eso nomás. Y el peligro en la religión es que uso la palabra de Dios para respaldar las cosas que yo creo, porque yo leo la Biblia de acuerdo a lo que yo pienso y entonces siempre voy a encontrar cosas para justificar, voy a forzar los textos, voy a forzar a la hermana Elena de White para justificar ya sea mi conservatismo o mi liberalismo. Y entonces por eso se mantienen chocando. Y entonces el conservador le dice al liberal, mire, pero es que acá dice esto, papá. Pero liberal, un momentico, es que acá dice esto. Y eso se ha puesto un choque de trenes tremendo. ¿Sí me entiende? Y lo más triste es que se utiliza la palabra de Dios. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Eso lo vamos a ir desarrollando. Vamos a empezar desde el comienzo con una reseña histórica. Por ejemplo, acá tenemos a este lado a Abraham, un solo padre, y mire que Abraham, como todos sabemos, tuvo dos hijos, ¿no? Con Sara tuvo a Isaac y con Agar tuvo a Ismael. Pero más sin embargo, aunque eran hermanos, hoy vemos, hasta el día de hoy vemos cuán divididos están. Y eso que eran hermanos, vienen de un mismo padre, ¿cierto? Que son Isaac y Ismael, porque los de Ismael representan a los musulmanes, a los señores del Islam, y los de Isaac representan a los judíos. Y un judío hoy no se puede ver con un musulmán, no se pueden ver, no se quieren, ¿sí? El uno dice que él es el legítimo hijo de la promesa, y el otro dice lo mismo, ¿sí? Y entonces ahí se genera un choque de trenes, y ¿quién tiene la verdad? Los ismaelitas dicen que tienen la verdad, los musulmanes, los judíos también tienen la verdad, pero del judaísmo nació el cristianismo, ¿cierto? Eso es lo importante, nosotros no nos ponemos en ese choque porque nosotros solamente pues creemos en lo que Dios nos ha dicho y nosotros nos respaldamos en eso, ¿cierto? Nosotros sabemos que Isaac fue el hijo de la promesa, y entonces, aunque nosotros sabemos esto, tampoco nos vamos a poner a apoyar a los judíos en ese acercamiento contra los musulmanes, ¿no? Eso no nos interesa. A nosotros solamente nos interesa saber cómo fue la historia, qué pasó con Ismael, ¿sí? Eso nomás, pero de resto no nos debemos meter en esa división que ellos tienen. Por el otro lado, mire otra división que se causó en la historia de la antigüedad, como fue el reino de Israel, las 12 tribus que una vez fueron unidas, que fueron los 12 hijos de Jacob, terminaron divididos en el reino de Judá y en el reino de Israel del norte. Y cuando vino Jesús, los que eran de Samaria, es decir, de Israel del norte, no se podían ver con los de Judá, con los judíos, porque estaban divididos y eran hermanos de la misma tribu. Porque como dice Jesús, cualquier división lo único que hace es causar debilidad, y esa debilidad puede terminar en odio entre las dos partes. Ahora tenemos nosotros un contexto actual, es una reseña social de la actualidad. Las dos Coreas. Yo desde niño siempre me preguntaba, pero ¿cuál es la diferencia entre los coreanos del sur y los coreanos del norte? Y resulta que entre ellos
no hay ninguna diferencia racial, por lo menos, ¿cierto? Porque ellos fueron una sola península. Eso que nosotros vemos allí, la parte verde que es Corea del Sur y la parte roja, un día fue una sola península, o sea, nunca fue Corea del Norte ni Corea del Sur, sino que fue la península de Corea. Solamente que un día vinieron los japoneses e invadieron esa península y de pronto un niño, que es el que está acá al lado, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, que es el señor que tiene como gafitas, que es el que empieza la dinastía de los Kim. Él es Kim Il-jung. Él entonces, en ese afán de liberar a Corea de los japoneses, empieza una obra de revolución, ¿sí? Porque él quería que su Corea fuera libre, pero lo que nadie pensó es que Corea solamente iba a cambiar de dictador, ¿sí? Entonces los surcoreanos se dieron cuenta de eso, los que vivían en Seúl por lo menos. Y ellos decían, no, pues nosotros ya salimos de una opresión de Japón para meternos en otra opresión. Y entonces ahí se causó la división. Y el señor, como vio que no podía gobernar a Corea del Sur, entonces él intentó tomarse a Corea del Sur con el apoyo de la Unión Soviética. Y casi lo logra porque arrinconaron a los coreanos del sur. Casi, él ya tenía la península casi en el bolsillo. Pero en ese momento, la ONU y Estados Unidos mandaron un ejército a Corea del Sur para evitar que eso pasara. Incluso nuestro país colaboró con aproximadamente 1000 hombres en la famosa guerra de Corea. Y entonces allí otra vez empezó a retomar terreno Corea del Sur. Y nosotros no queremos ser, ya estamos cansados de las dictaduras. ¿Sí? A pesar de que él sea coreano, no queremos tener más dictaduras. Y esta guerra fue tan fuerte que en el año 1953, entonces deciden ya los dos bandos cansados de echar bala, cansados de matar a la gente, formar un pacto. Y a través de este paralelo, de esa línea que ustedes ven, que es la línea que divide a las dos Coreas, que es el paralelo 38, entonces se establece la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte. ¿Sí? Los que quedan arriba ya queda establecido, ahí ya se funda Corea del Norte y los que están al sur, Corea del Sur. Actualmente es una de las fronteras más peligrosas del mundo, más militarizadas, porque los coreanos del norte tienen prohibido salir de su país, a no ser que sea con un permiso del señor Kim Jong-un, que es el actual líder, es el más joven, es el hijo de Kim Jong-il, y Kim Jong-il era hijo de Kim Jong-un, y entonces esto se convierte en una dinastía supremamente histórica porque es la dinastía más larga que ha tenido el comunismo en toda la historia del mundo. Y actualmente es la única que existe. ¿Sí? Y como los coreanos del norte se sometieron a Kim Jong-un, a esa dinastía, entonces actualmente ellos, a través del adoctrinamiento, se mantienen firmes, porque es la única forma en que ellos no se le puedan revelar al señor Kim Jong-un. Yo siempre me había preguntado, pero ¿qué pasa? Es que allá no hay internet, allá si usted quiere como ir a conocer a Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte, o quiere ir a conocer Corea del Norte, usted solamente puede hacerlo a través de un tour y a través de un guía norcoreano a su lado, del cual usted no se puede desprender, porque si usted se desprende de ese señor o usted se pone a hablar con un norcoreano, usted puede terminar en un campo de reclusión o puede terminar en la pena de muerte, como ya ha pasado. Usted tiene que someterse al régimen, a las prohibiciones que en Corea del Norte le dicen. ¿Sí? Entonces los coreanos están totalmente descomunicados. No tienen internet, la televisión no es como la de acá, que hay propaganda en todo momento y publicidad. Allá solamente se hablan de estos tres señores. No hay un día en el que usted no escuche el nombre de estos tres señores. ¿Sí? Los niños, cuando van a la escuela, lo primero que aprenden es el nombre de estos tres señores. No es como acá que es el número y las vocales, no, es el nombre de estos tres señores. Y el principio es que el líder nunca se equivoca. Y ellos empiezan a formarle como esa lealtad y empiezan a decir que Estados Unidos es el peor rival, que Corea del Sur es el peor rival que han tenido. Entonces ellos se van formando con una lealtad impresionante. Por eso es que cuando han muerto
Los 2 días anteriores usted ve a los coreanos totalmente tristes, desgarrados, aunque hay algunos que no, que son los que han intentado cruzar la frontera, pero no es tan fácil porque si usted cruza la frontera, su familia es la que paga las consecuencias porque quedan en pena de muerte. Entonces, por eso muchos se quedan ahí reprimidos. El sueldo mínimo allá es de 5 euros al mes, aproximadamente 28.000 pesos al mes. Usted allá no tiene casa, no tiene ninguna pertenencia, porque allá todo es del Estado. Entonces usted solamente necesita esa plática porque la casa se la da el Estado de acuerdo al nivel que usted tenga. Si usted es trabajador, le dan una casa de acuerdo al estilo que tenga un trabajador. De pronto los que viven más cómodos son los científicos, que le prestan un apartamento, hasta los muebles, para que viva de acuerdo a su estatus social, ¿cierto? Pero todo del Estado. Y entonces a estos señores que les da por ir a trabajar al extranjero, a ellos se les cobra el 70% del salario. En caso de que no lo paguen, entonces las familias son las que pagan las consecuencias y no pueden volver a Corea del Norte. O sea, es una lealtad impresionante la que ellos tienen. Algo que me dejó aterrado es que allá no conocen la palabra divorcio. No está en la mente de un norcoreano divorciarse porque no existe esa posibilidad, ¿sí? Usted tiene que peluquearse de la manera que le diga el gobierno. Usted tiene que inclinarse a las estatuas cada vez que pasa por ellas. Y este arco que ustedes ven acá en la carretera, ¿sí? Que es una carretera que va de la frontera de Pyongyang hacia la frontera con Seúl. Entonces, significa las dos Coreas. Una de esas mujeres es Corea del Sur y la otra es Corea del Norte, porque el sueño de todos ellos es que esa Corea que un día fue unida vuelva a unirse, pero no ha sido posible. ¿Por qué? Porque los coreanos del sur no están dispuestos otra vez volver a estar bajo un régimen, ¿sí? Y Corea del Norte no está dispuesta a que entonces venga Corea del Sur y ellos ya pierdan el poder. Ya esa dinastía que han tenido se acabe por una opción democrática, porque pues es posible que entonces otra persona pueda tomar el poder y se acabe la dinastía y eso no puede ser posible y entonces por eso, por esa discordia, no han podido volver a unirse, ¿sí? Es por eso yo les decía que la política no la podemos meter acá, porque aunque Corea del Norte es socialista, es comunista a morir, ellos son demasiado conservadores. Curioso, ¿no? Una izquierda demasiado conservadora. Y por el otro lado, Corea del Sur, que es más democrática, ha ido perdiendo de a poco el conservatismo. Antes, si usted cometía adulterio, usted se iba 2 años para la cárcel. Ahora esa ley se acabó. Ahora ya incluso han aprobado hasta el matrimonio homosexual allá. Entonces, cada vez se va viendo y se va notando la diferencia entre estas dos y cada vez es más lejano el sueño a que Corea vuelva a ser una. ¿Por qué? Por las divisiones. ¿Qué podemos sacar de acá con respecto a la palabra de Dios? Hombre, Dios no ha hecho autómatas como lo quiere hacer presentar el señor Kim Jong-un, ¿no? Que él desde niño ya quiere formar como una persona ya revitalizada y hacer lo que él diga. No, Dios a usted le ha dado libertad de elegir, le ha dado su libre albedrío. Usted tiene dos opciones, o escoge el bien o coge el mal. Y Dios le respeta la opción que usted tenga, Él se la respeta, ¿sí? Si usted quiere coger el mal, bueno, cójalo y Dios no le dice nada, pero usted ya se debe atener a las consecuencias, ¿cierto? Que no vienen de Dios, sino que son consecuencias que trae el mal y eso es lo que Dios quiere, que a usted no le pase nada. Por eso Él entonces aconseja, pero si usted quiere irse por el camino equivocado, Él le respeta, Él es muy respetuoso. Dios tampoco ha mandado a adoctrinar ni a formar ningún régimen. Dios nos ha mandado a evangelizar y a educar. Y hay una diferencia muy, muy clara entre adoctrinar y educar. Adoctrinar es lo que hace el señor Kim, ¿cierto? Que él impone sus conocimientos e impone lo que quiere que haga la gente, ¿sí? Y la educación es totalmente adversa. Nosotros el semestre pasado tuvimos una escuela sabática que nos hablaba mucho de la educación, ¿cierto? Y la educación lo que trata es de formar a las personas,
de acuerdo a la verdad. Por eso el señor King incluso allá prohíbe el ingreso de Biblias y de otros documentos religiosos que puedan a la gente pues abrirle los ojos, ¿cierto? Porque eso es una cosa que iría en contra del adoctrinamiento. Y nosotros no podemos caer en eso, no podemos usar la palabra de Dios para adoctrinar a la gente ni obligarla. Miren que Jesús siempre que llegaba a las personas, llegaba con una sonrisa, llegaba sirviéndoles indispensablemente, en todo momento. Y no le interesaba si esa persona era un pecador de esos que eran bien juzgados allá en ese tiempo, si era una prostituta, no, él iba porque era también un ser humano, era también su hija, y él iba con las ganas de ayudarla. Si esa persona quería entregar su vida a él la recibía. Y si no, no la acusaba, ni la juzgaba, ni la señalaba, ¿cierto? Incluso salvó a una mujer de ser apedreada, porque si era por la ley, si eran por las normas, ella tendría que haber sido apedreada, pero como Jesús no era así, entonces Jesús la trató con amor y ella terminó, ¿en dónde? Entregando su vida a él. Porque es que uno tiene que abrir la puerta es con amor, porque esa es la falla que nos pasa muchas veces. Por ejemplo, si usted quiere enamorar a una persona, ¿usted qué es lo que debe utilizar? ¿Será que usted puede enamorarla de una vez siendo rígido, haciéndole de mala cara, juzgándola? Mire, usted tiene que hacer esto porque si usted no hace esto, entonces no va a poder ser mi mujer. Mire, si usted no cambia esa forma de ser, no. No, señora, así no. Pues no me digan a qué tal, ni que fuera el único. ¿Sí me entiende? Entonces Jesús siempre primero llegaba al corazón de las personas y les servía. Y las personas ya entonces le abrían el corazón y ahí llegaba Jesús y les compartía el Evangelio y llegaban muchas personas donde Jesús y los judíos que eran estudiados y que eran tan rígidos, la gente les tenía, era fastidio, porque mantenía era a toda hora con sus leyes, con sus imposiciones, pero siempre hacían sentir mal a las personas y siempre les proporcionaban oprobio. ¿Sí? Eso era lo que hacían. Y así la gente, pues, no podía estar contenta en una religión así. No estaban amañados, ¿cierto? Entre más grave sea la condición de salud de un enfermo, pues entonces más cuidados se tiene que tener, ¿cierto? Por eso existen la sala de urgencias en los hospitales, porque son la prioridad. Si una persona llega grave, pues hay que ofrecerle servicio y hay que estar pendiente de él. Y si es necesario mandarlo a una UCI, pues a una UCI se lo manda, ¿cierto? Porque necesita recuperarse, tiene prioridad. Asimismo, debemos nosotros tener en cuenta con los pecadores y con las personas que de pronto no conocen la palabra de Jesús, con los que están afuera. Nosotros tenemos que brindarles antes más ayuda, más atención, más servicio, porque ellos lo necesitan más. Si se están ahogando, tenemos que ir a darles una mano y no echarles agua, porque si le echamos agua, se van a ahogar, van a terminar ahogándose. El médico no te dice a ti, ven cuando esté recuperado venga y me busca, no, ¿entiendes? Es al contrario. Si nosotros también, en el modo liberalismo, bajamos la guardia, las cosas efímeras de este mundo, como le ha pasado, por ejemplo, a Corea del Sur, pueden ya entretenernos y de una forma inconsciente o inconsciente ya terminamos alejados de Dios. ¿Sí? Consciente como, por ejemplo, como le pasó a Sansón. Sansón era consciente de lo que hacía con las mujeres paganas. Él era consciente, ¿cierto? Pero como se fue alejando de Dios y fue cayendo como en una vida más liberal, a pesar de que era consciente, lo hizo y mire cómo terminó. O inconsciente, cuando usted no le para bolas a eso, y ya cuando menos se da cuenta, está totalmente alejado de Dios. Y nosotros no podemos tampoco menospreciar nada, porque hay un proverbio hindú que dice que hasta la chispa más pequeña puede causar un gran incendio. ¿Sí? Cualquier cosita puede derrumbarnos. Satanás está ahí como león rugiente, esperando a que nosotros tengamos una caída para entonces coger y derrumbar nuestra vida, alejarnos de Dios totalmente. Por eso necesitamos todos los días orar, estudiar la palabra, ¿cierto? No podemos relajarnos en ese sentido. Vamos a ver ya qué es lo que dice entonces en sí la palabra de Dios.
Y es muy interesante lo que pasa acá con el señor Pablo, con el apóstol Pablo en Corintios, porque en ese tiempo pasaba algo semejante a lo que pasaba acá, ¿sí? Y es que había unos cristianos que tenían preferencia por Pedro, otros tenían preferencia por Pablo, y otros tenían por Apolos, y entonces ya entre esas preferencias decían, no, es mejor este o este, y ya se estaban causando disensiones, como divisiones. Entonces Pablo interviene en los Corintios, dice, os ruego hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una sola cosa, mire, una sola cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente, en un mismo parecer. Porque tanto Pablo, tanto Pedro como Apolo hablan una sola cosa, que es el Evangelio del Señor Jesús. Entonces, ¿por qué deben haber divisiones? ¿Sí? Y en ese espacio, el comentario bíblico adventista nos dice que el espíritu de los partidos es malo en cualquiera de las formas. En cualquiera de sus formas, tanto liberal como conservador, es malo. ¿Sí? Porque siempre va a causar divisiones. Eso es lo que causa ese tipo de cosas, tanto en la sociedad como en la religión. Después Pablo nos confirma, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de vosotros, por el mal ejemplo que nosotros damos, ¿cierto? Por la mala imagen que eso refleja a los demás, ¿sí? Entonces la gente se cierra a creer en la palabra de Dios. Cuando usted ya le va a llevar el mensaje, ellos ya se están cerrados totalmente, porque ya como han visto un mal ejemplo, ¿sí? Entonces dicen, no, no, a mí no me venga usted, vea, usted es una persona que usted habla mucho de esas imposiciones, de esas reglas, y es muy, muy, pero muy estricto, pero mire sus hijos, que a sus hijos lo dominan, no sé, con una marioneta, o mire, usted es grosero con su esposa, o usted esto, o no, mire, no, es que usted se la pasa relajado, yo lo veo que usted hasta toma cerveza, entonces, no, 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 y la gente todo eso lo va acumulando, y eso se va formando como un escudo para cuando ellos vayan a recibir la palabra de Dios, no escuchen, ya están totalmente cerrados. Eso es lo que produce estas dos corrientes, estos dos enfrentamientos. La reseña de la hermana Elena White es muy importante. Miren, yo acá quiero hacer un comentario personal. Yo cuando era niño, yo escuchaba al niño el nombre de la hermana Elena y a mí me daba mucho miedo, esa es la palabra, miedo. Y yo le tenía el terror a Elena G. White porque en ese tiempo se utilizaba mucho Elena G. White como para causarle terror a la gente, como miedo. Es que Elena G. White dice esto, es que usted se va a perder porque la hermana G. White dice esto, que es que ella prohíbe esto y mire que se está haciendo. Y eso era común en ese tiempo, era muy común. Eso era el pan de todos los días. Y yo me, ay Dios mío, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Todo es pecado, todo es pecado. ¿Ah? Y uno se creció con esa imagen de la hermana Helen White así, pero resulta que gracias a Dios ahora me voy dando cuenta que la hermana Helen White no es así. Ella nunca fue así. Ella fue una persona servicial, una persona amorosa que quería a su prójimo, una persona que nos regaló ese libro tan hermoso como es El deseado de todas las gentes, donde ella describe las cualidades de Jesús. Yo no puedo imaginar que una persona que describa semejantes cualidades de Jesús y lo tenga tan claro porque ella lo comprende mejor, ¿sí? Que cualquier otro. Ella comprendía muy bien lo que era el Evangelio, las buenas noticias. Entonces haga lo contrario, no. Lo que pasa es que nosotros, o muchos de nosotros, le damos una imagen equivocada a las cosas y entonces por eso uno a veces se toma una mala impresión, ¿sí? Y la hermana Helen White no era así. Gracias a Dios yo he podido aprenderlo, he podido corregir esa tendencia que cuando un niño se me pegó en el corazón. Y lo que ella en este momento, por ejemplo, nos dice es que, vean, los que han sido designados para cuidar los intereses espirituales de la iglesia, ellos deben esmerarse por ser un buen ejemplo, lo que decíamos, sin dar a caución a la envidia, a los celos, a las sospechas, y manifestar siempre el mismo espíritu de amor, o sea, uno solo, de respeto, cortesía, que desean estimular en sus hermanos. Deben prestar diligente atención a las instrucciones de la palabra de Dios.
Refrénense toda manifestación de animosidad o falta de bondad, arránquese toda raíz de amargura. Cuando se levantan dificultades entre hermanos, debe seguirse estrictamente la regla del Salvador. ¿Y cuál es la regla estricta? Es que, por ejemplo, ahí nosotros ahí nos escondimos. ¿Será que condenar? No, la regla estricta es el amor. Como decía Pablo, siempre debe uno edificar en vez de destruir. Debe hacerse todo esfuerzo posible para efectuar una reconciliación, como ella lo dice. ¿Sí? Ella siempre está procurando a que los hermanos entiendan que es necesario que estemos unidos, que nos queramos los unos a nosotros, porque si nosotros mismos no nos queremos, pues tampoco podemos querer a los demás. El que se considera superior a sus hermanos en juicio y experiencia y desprecia el consejo y amonestación, demuestra que está peligrosamente seducido. El corazón es engañoso. Debe probar su carácter y su vida por la norma bíblica. Es decir, esto es lo que pasa cuando uno se entrega a la polarización, que uno ya termina siendo una persona sorda, como decía Jesús, endureciendo el corazón y no escucha absolutamente a nadie, porque usted termina a capa y espada defendiendo sus posiciones que lo pueden estar llevando a blasfemar contra Dios. Y porque ese pecado no tiene perdón, eso yo siempre me lo había preguntado, si Dios perdona todo, ¿por qué? Pues ¿cómo va a tener perdón un pecado en el cual yo no me arrepiento? Si yo, por ejemplo, no le pido perdón a Dios por lo que estoy haciendo y fuera de eso no me arrepiento, pues ¿cómo voy a tener perdón de Dios? Y eso es lo que pasa con la blasfemia del Espíritu Santo, que como yo no lo escucho, entonces, uno, yo no me arrepiento y me quedo en el error porque aparte de que no me arrepiento, pienso que estoy haciendo las cosas bien, que estoy bien cuando estoy mal, y no le pido perdón a Dios y me quedo sin el perdón de Dios. Es por eso, ¿sí? Eso es lo que lleva a la polarización. Uno siempre tiene que bajar la cabecita y escuchar, porque pues uno no se las sabe todas y la verdad se encuentra en la palabra de Dios y eso es lo que uno tiene que buscar. No está mal uno querer tener siempre la razón. El peor error es creer tener siempre la razón, que usted crea que siempre tiene la razón, eso sí es malo. Cuanto más corrupto es un gobierno, más leyes tienes. Esto decía un historiador que se llamaba Tácito. Y Tácito expresaba esto porque si usted tiene tantas normas es porque también tiene muchas faltas, ¿sí? Entre más maldad haya, pues más leyes se necesita para que usted controle esa maldad. Por eso las leyes de Dios usted las puede contar con las manos, mire. Usted las puede contar con las manos y se dividen en dos conceptos, mire. Amor a Dios y amor al prójimo, ¿cierto? Son 10. Pero usted vaya, mire las leyes de la Constitución Política de Colombia, por ejemplo. Cada decreto tiene un decreto adicional y eso es una cosa impresionante, ¿sí? Y al final no se cumple casi nada, porque por eso existe la corrupción, por eso acá la gente que tiene plata hace lo que quiere, y eso que hay leyes, ¿sí me entiende? Porque hay mucha corrupción, o sea que esas leyes no terminan sirviendo para nada. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. El secreto no está en las leyes ni en la firmeza, está en el amor. Y esas leyes son amor, porque por eso es amor al prójimo y amor a Dios. Si usted ama a Dios, entonces usted no va a tener problema, ¿cierto?, en serle fiel a Dios. Y si usted ama a su prójimo, usted no va a tener problemas en la sociedad. Usted va a ser visto como una buena persona. Usted va a ser visto como un buen hermano, como un buen padre, como un buen hijo. ¿Sí? Y esto es lo que va a traer es bendiciones para usted y para su familia y para que muchas personas que vean su vida, entonces también puedan sentir esa atracción y entregar la vida a Jesús. Con respeto y el amor se esquiva la polarización y se promueve una sana comunión, a pesar de todas las diferencias. Es, hermanos, casi una misión imposible decir que uno va a acabar con la polarización en este mundo. También en la iglesia es muy difícil que uno diga, vamos a acabar con el conservatismo y el liberalismo, es algo muy difícil, pero lo que sí podemos hacer tú y yo es querer a ese hermano que tal vez es conservador desde ese punto de vista o es liberal, quererlo a pesar de sus posturas y nunca entrar a discusión con él ni a discordias, porque ese es el error, ¿cierto?
yo te respeto y te quiero a pesar de eso porque tú eres mi hermano, porque como decía mi abuelita, para pelear se necesitan dos, ¿cierto? Ah, que es que miren, listo, pues tú piensas que es eso, yo te respeto mucho y nada, lo que tenemos que hacer es orar por esa persona para que Dios le siga tocando ese corazón y esa persona reconozca las fallas que está teniendo en el conservatismo o reconozca las fallas que está teniendo en el liberalismo. Eso es lo que nosotros debemos hacer, respetarlo y quererlo a pesar de que no concuerde con nosotros, ¿sí? Y asimismo pedirle a Dios que nos ayude a encontrar esa verdad, ese centro. La tolerancia también es muy importante en este punto de la polarización porque la tolerancia solamente tiene valor o solamente es útil cuando yo respeto y me calmo con las personas que tienen un punto de vista contrario al mío. Porque si yo solamente tengo tolerancia con los que están de acuerdo conmigo, pues eso no es tolerancia, ¿cierto? No, la tolerancia sirve en esos casos, cuando una persona que está atacándome, que está diciendo cosas que no son, entonces yo me calmo, tengo tolerancia, le pido a Dios que me dé paciencia, ¿cierto? Para que yo no vaya a entrar en discordia ni en peleas con ellos, ¿sí? Sino que al contrario, podamos reconciliarnos o yo pueda quererlo a pesar de esas diferencias que hayan entre nosotros y no haya ningún tipo de pelea, ¿sí? Ningún tipo de división, ¿sí? Se mantenga la unidad a pesar de que tengamos diferencias en pensamientos. Hay un versículo muy importante que yo no podría, ya antes de terminar el tema, dejar de mencionar, porque este versículo dice que si uno es tibio, entonces está mal. Es mejor ser frío o ser caliente. Pero yo quiero dejar una aclaración y es que cuando este versículo habla de frío y caliente no se está refiriendo a conservatismo ni se está refiriendo ni a liberalismo, ¿no? ¿Por qué? Yo puedo ser una persona tibia siendo liberal o siendo conservador. Incluso eso es lo que pasa cuando yo me he polarizado, que soy tibio. ¿Por qué? Porque aunque voy a la iglesia, aunque le presto mi culto a Dios y aunque me acuerdo de Dios, pues estoy dando un mal ejemplo y entonces estoy tibio, ya sea desde el conservatismo o del liberalismo, porque a veces sí, a veces no. Y estoy convirtiendo como una piedra de tropiezo, porque es que eso es lo cruel acá y el punto de inflexión es que las personas tibias se convierten en una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque dan mal ejemplo, dan mal ejemplo. Mire que por ese mal ejemplo, este señor Gandhi no fue cristiano, porque Gandhi decía que si él hubiera visto un solo cristiano en su vida, por sus acciones, él se hubiera convertido en cristiano, porque él le parecía una maravilla el cristianismo, pero como él nunca vio un cristiano, que todos eran unas personas que dan mal ejemplo, él nunca se convirtió al cristianismo. Claro está que Gandhi cometió un gran error, porque si él se pone a ver a los hombres, pues siempre va a encontrar defectos. Si Gandhi se hubiera puesto a ver a Dios, entonces la cosa hubiera sido diferente y Gandhi hubiera estado en el cristianismo, ¿cierto? Pero eso es lo que pasa con las personas que no conocen a Dios, que ellos siempre ven a los hombres, ven al ejemplo de los hombres. Entonces, por eso es que Pablo dice que somos cartas leídas y tenemos, a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, esforzarnos por reflejar eso que hizo Jesús cuando estuvo acá en la tierra, que era amor y servicio al prójimo. ¿Sí entiende? Para que no seamos piedras de tropiezo. Entonces, aquí no se refiere, vuelvo y lo aclaro, cuando dice frío, ni a conservador, ni a liberal, ni caliente tampoco. ¿Sí me entiende? Más bien es una cosa que si usted va a estar así, entonces es mejor que se aleje de la iglesia, no dé mal ejemplo, ¿sí? Porque así no van a haber disensiones, no van a haber divisiones, no van a haber discordias, es lo que dice el versículo, ¿cierto? Pero de lo contrario, entonces usted haga un esfuerzo por cambiar eso, por no pelear con nadie, por no tener divisiones con nadie, por no tener discordias, y entonces usted pueda pasar de esa tibieza, usted y yo podamos pasar de esa tibieza a estar calientes con Dios, ¿sí? Porque no causamos ninguna piedra de tropiezo, ni tanto en la iglesia, ni tanto en las personas que nos están observando afuera. Y por último, es nuestro deber como hijos de Dios edificar
en vez de destruir, como decía el apóstol Pablo. Siempre que nosotros vayamos a expresarnos, analicemos antes si esas palabras que vamos a decir son para construir a la persona o son para destruirla, si son para criticarla o son para juzgarla, o en realidad son para ayudarla, para que esa persona pueda seguir en los caminos de Dios o pueda encontrar los caminos de Dios. Siempre hagámonos esa pregunta: ¿lo que yo voy a decirle a esa persona le va a beneficiar o la va a hacer sentir mal? ¿Sí? ¿Está de acuerdo con lo que Dios quiere? ¿Tiene amor? ¿O lo que más tiene es odio? ¿O lo que más tiene es repudio? Eso es lo que nosotros debemos preguntarnos con cada una de nuestras palabras y acciones que hagamos con las personas. Este ha sido el tema de hoy, entonces queda claro: Dios no es conservador ni liberal. Dios es amor, y este es el ejemplo que nosotros debemos tener en cuenta para seguir. Ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Que Dios me los bendiga. Un abrazo a cada uno de ustedes.